Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Minería 360 en días que han estado revueltos para la industria por varias noticias. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo está, Maca? Muy bien. Bien noticiosa esta semana, ¿no? Con muchas informaciones, entre otras cosas, por distintos negocios que vinculan, por ejemplo, a Codelco y la posibilidad de que pueda adquirir el 10% que Enami tiene como una verdadera joya de la corona en el proyecto Quebrada Blanca, lo que ya ha abierto una discusión no solo en la industria, sino también a nivel político. Claro, y un tema sensible, sobre todo conocido ya el estado financiero por el cual atraviesa Enami, ya el mundo político ha reaccionado y también la industria está muy atenta a ver si es que se concreta esto. Pero no es lo único que ha pasado en estos días en la minería. Una noticia bien celebrada fue el anuncio de la minera norteamericana Freeport-McMoRan respecto a una inversión de $7.500 millones en el megaproyecto que busca expandir la operación del yacimiento que controla en Chile, la minera El Abra, donde es socia además de Codelco. Le estaremos contando los detalles de eso también en esta edición de Minería. Claro, y hay mucho que decir ahí, porque hemos hablado del tema de los permisos, el tema de la facilidad que se pueda dar y lo importante que también, como siempre, para cualquier país atraer inversión de este tipo. Claro que sí, un tema celebrado también en la industria y en el gobierno, por cierto. De esto y mucho más en esta edición de Minería 360. Bienvenidos. Y lo decíamos, sin duda ha sido la noticia que ha marcado la semana. La minera norteamericana Freeport-McMoRan anunció este megaproyecto para expandir la operación del yacimiento, lo decíamos al inicio, que controla en Chile Minera El Abra, donde, lo decíamos, tiene el 51% de la propiedad. Se trata de una iniciativa con la cual busca extender la vida útil del yacimiento y que supondrá esta inversión que bien les contaba Sebastián de $7.500 millones. El detalle de todo el anuncio en el informe de Orlando Silva. Fue un anuncio más que bienvenido por la industria minera nacional y, por supuesto, por el gobierno. La minera norteamericana Freeport-McMoRan informó que concluyó el estudio de prefactibilidad para aumentar la producción y la vida útil de su proyecto cuprífero en Chile, Minera El Abra. La empresa Freeport-McMoRan, socia de nuestra Codelco, anuncia inversión de $7.500 millones en Chile. Valoran relación con el gobierno y destacan importancia de relación con las comunidades y el entorno. Y algunos todavía insisten en que no nos importa el crecimiento. Es que el mismo mandatario fue mencionado por los ejecutivos de la minera estadounidense al momento del anuncio, quienes destacaron el giro que ha dado a su administración en el enfoque de inversión. We developed a relationship with Boric and the tone has significantly changed from his initial election period, where he's met the realities of the need for Chile to help support the mining sector. En este mismo sentido se pronunció este miércoles el ministro de Hacienda, quien destacó la reactivación que se ha visto en la inversión minera luego de la entrada en vigencia del nuevo royalty minero. Todos hemos visto lo que ha pasado con las decisiones de inversión posteriores a la aprobación del royalty minero. El catastro de proyectos de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, en su actualización al segundo trimestre del año, tiene un incremento de $7.000 millones en la inversión para el periodo 2024-2027. La mayoría de lo que explica ese incremento corresponde a proyectos mineros. Y eso no incluye todavía la inversión que se acaba de anunciar por parte de Freeport de más de $7.000 millones en lo que podría ser el segundo proyecto minero más grande del país. Y aunque en el sector minero nacional concuerdan en que el royalty clarificó el escenario para la inversión minera, opinan que esto no está entre los principales factores que explican esta decisión de inversión. Lo que gatilla esta decisión es su mejor expectativa del precio del cobre. ¿Ya? O sea, ahí no hay que perderse. O sea, esto no es gracias al royalty. También hay otro gatillante y es que la Abra, su vida útil, si es que no hacen esta inversión, es bastante baja. No es que ellos podrían haberse mantenido 25 años más como estaban. ¿Ya? La alternativa era, no sé, 10, 15 años más cerrar. Para una compañía minera como Freeport, que es una de las dos más grandes del mundo, ellos necesitan avanzar con proyectos que muestren que están creciendo. Glencore intentó comprar a Teck, BHP intentó comprar a Anglo American, entonces eso te demuestra de que hay un apetito por crecer y si las compañías no se fortalecen creciendo, quedan en una situación vulnerable, ¿no? Entonces hay que entenderlo también desde la perspectiva de lo que está pasando en la industria a nivel internacional. De hecho, los ejecutivos de la minera también reconocieron las dificultades y demoras para desarrollar proyectos acá
y lo hicieron comparando a El Abra con otros de sus proyectos en desarrollo en Estados Unidos. The U.S. is also talking about, streamlining permitting and regulatory. So we're in a good position. This Lone Star is one that, even though our studies are a little behind where we are in Chile with El Abra, that project could catch up pretty quickly because we don't have the extensive permitting requirements that project that we have in Chile. Otro factor relevante acá es que Freeport controla el 51% de mina El Abra, el otro 49% es de Codelco. Para la cuprífera estatal el anuncio viene especialmente bien, ya que llega en medio del complejo momento financiero. Codelco, como tú sabes, requiere más producción y esta es una forma, entre comillas, barata de obtener más producción porque no la tiene que desarrollar Codelco, ¿ya? Entonces, cualquier incremento de producción del Abra, Codelco va a ser uno de los primeros beneficiados. En las últimas horas se confirmó otra inversión incluso más relevante que la de Freeport en El Abra, el ingreso a tramitación ambiental de una planta de amoníaco verde. La iniciativa es del consorcio europeo H&H Energy y contempla una inversión inicial de $11.000 millones en la región de Magallanes. Bien, seguimos aquí en Minería 360 conversando de un tema que es crítico por estos días para cualquier industria, pero sobre todo también para la minería. Hablamos de la innovación, por cierto. Hay muchos desafíos por delante que tiene que enfrentar esta industria, pero también hay ciertas barreras a veces para poder trabajar, por ejemplo, con otras empresas externas como startups que pueden y quieren también ayudar a resolver algunos de esos desafíos. Estamos junto a Javier Iriarte, Business Leader de Inspiral, para conversar sobre este tema. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Javier, es súper interesante abordar cómo las empresas mineras, sobre todo las más grandes, se relacionan con otras contrapartes para poder desarrollar estos procesos de innovación. ¿Cómo ven ustedes que se está vinculando el mundo minero con este mundo del emprendimiento, sobre todo el de alto valor y tecnológico? Sí, a ver, principalmente desde desafíos no resueltos por las empresas mineras, todo parte desde allí, desde temas medioambientales, sociales, operacionales. Es que también las soluciones de proveedores más tradicionales o proveedores más grandes no han sido quizás capaces de resolver estos temas, son más de nicho. Es que ahí también sale o viene la necesidad de una empresa minera de salir a buscar startups, salir a buscar alguna empresa un poco más pequeña tal vez, y también desde la irrupción de tecnologías que son nuevas, también como la inteligencia artificial o tecnologías más disruptivas, es que sale esa necesidad de una empresa minera de salir a buscar una startup o un proveedor tecnológico. Y claro, son múltiples los desafíos que tienen por delante hoy día las empresas, ¿no? Sí, de todas maneras, desde un desafío que puede venir de un trabajo con una comunidad, que pueden haber efectivamente startups o emprendedores más bien sociales, como desafíos medioambientales, manejo de relaves, o digitalización, automatización de procesos. En toda la cadena de valor de las empresas mineras hay desafíos y oportunidades para proveedores tecnológicos y la implementación de sus tecnologías. ¿Y de qué forma las empresas mineras, en base a la experiencia que ustedes han desarrollado también asesorando estos procesos y llevándolos adelante, de qué forma las empresas mineras se conectan con las startups? ¿A través de qué mecanismo, en términos bien prácticos, digamos? Sí, hay dos mecanismos principales. El primero son a través de convocatorias de innovación abierta, que son llamados de las empresas mineras donde ellos ponen un desafío a la luz a través de sus páginas o a través de distintos actores. Eso es el primero, y una convocatoria con desafíos, van postulando con distintas fechas, etc. Y otro es más bien un proceso de búsqueda activa de startups o proveedores, un poco más de nicho para desafíos más específicos tal vez. Y eso tanto en Chile como en otros países. Sí. Y es interesante ver esos dos procesos, sobre todo el de innovación abierta, porque uno tiende a pensar que estas empresas, sobre todo las más grandes, tienen departamentos de innovación, por ejemplo, y de desarrollo dentro de sus mismas compañías, que son potentes, robustos y que están en condiciones de darle soluciones a los mismos problemas que se generan en su negocio. Invitar a otros debe tener ciertas ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Sí, a ver,
Por concepción de las empresas mineras en general tienden a preocuparse mucho más del core de su negocio. Y hace mucho sentido porque en verdad una tonelada de mineral o descuidar el producir una tonelada de mineral tiene mucho impacto. Entonces, por eso mismo es que las empresas mineras han ido externalizando muchas veces tanto la búsqueda como el trabajo a veces con los proveedores externos por un tema de rapidez, yo diría principalmente, por un tema también de foco de las empresas mineras. Entonces, yo creo que eso de alguna forma ha agilizado mucho más el proceso, ha agilizado también el proceso de búsqueda y lo ha hecho mucho más efectivo también. Seguro, porque claro, las startups tienen más flexibilidad, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Tienen sus ventajas también para enfrentar estos desafíos. Sí, y ahí es donde también hay de alguna forma un tira y afloja entre una empresa minera y una startup, por las expectativas a veces de una empresa minera que mira a veces a todos los proveedores de manera igual o está acostumbrado a trabajar con grandes empresas proveedoras y a veces una startup o un proveedor más pequeño tiene otra forma de funcionar, a veces quizás no tiene su tecnología desarrollada al 100% y ahí a veces hay algunas discrepancias o algunos problemas que generan de alguna forma retraso y aumento de los costos en la implementación de una tecnología. Y en base a la experiencia que ustedes han visto, ¿cómo se da esa relación de trabajo entre una empresa grande con empresas más pequeñas? Hay ciertamente una simetría en varios sentidos, pero debe ser una alianza que al final es virtuosa. ¿Cómo ven ustedes esa relación? Al principio cuesta principalmente por los temas más bien burocráticos de una empresa, de entrar a una compañía minera, una startup entrar a una compañía minera, por temas de seguridad, temas legales, compliance, temas de propiedad intelectual especial. Yo creo que es un tema súper relevante. Entonces, efectivamente, al principio hay bastantes resquemores para el funcionamiento, pero después de que una tecnología se ha probado, que se ha testeado con éxito en una empresa minera, efectivamente las cosas quizás empiezan a fluir de mejor manera para el testeo de las tecnologías. Sí. Ahora, la industria minera tiene ciertas características que la hacen muy particular, muy específica. ¿Cómo dirías tú que se desarrolla ese proceso de innovación pensando en esas características particulares que tiene la minera? Sí. A ver, dentro de las características particulares tiene que ver con que cada empresa minera y cada yacimiento minero es único. Entonces, es muy difícil el tomar una tecnología en BHP o en Escondida y poder implementarla en Collahuasi. No es directo. Por lo tanto, requiere un proceso de adaptación, requiere de entender muy bien el problema. Y eso implica que es importante que una startup o un proveedor tecnológico conozca muy bien el problema, porque no es lo mismo en cada una de las empresas mineras. Eso es una de las particularidades que tiene el proceso. Y lo otro quizás también tiene que ver con lo cíclico a veces del precio de los metales, que a veces eso puede generar cierta incertidumbre con las startups, con los proveedores tecnológicos, porque claro, cuando los precios están altos, muchas veces están mucho más abiertos a desarrollar ciertas innovaciones, pero eso cuando las cosas no están tan bien, a veces pueden dejar de lado y pueden quedar un poco... ¿Y se nota esa diferencia? O sea, esa relación con el ciclo del precio, por ejemplo. Sí, se nota de todas maneras. Javier, ¿y qué pasa con el tema del riesgo? Que es un asunto inherente a los procesos de innovación, ¿no? Las startups se fundan en eso y basan su búsqueda, su exploración de cierta solución o desarrollo de un producto o de un servicio en base o con un componente de riesgo muy alto por la naturaleza del negocio. ¿Cómo manejan ese riesgo las empresas mineras? A ver, en general las empresas mineras son bien adversas al riesgo, en especial cuando tienen que testear una nueva tecnología para sus procesos. Entonces, en ese sentido, van a tener que una empresa proveedora derribar varios muros para poder entrar a una empresa minera y poder testear su tecnología, justamente por esa versión. El costo de oportunidad de que una tecnología falle y que pueda implicar en el negocio es millonaria, entonces de alguna forma tratan de poner todas esas barreras antes de que algo pueda fallar. Claro. Entonces, en general hay una cultura de mucha aversión al riesgo, quizás ha ido disminuyendo con los años, pero sí, es parte de la naturaleza de las empresas mineras. Y claro, porque si es que tú tratas de probar una solución o un producto dentro del proceso, digamos, y ese proceso falla o se suspende, eso tiene costo. Exactamente, o sea, cada hora menos de producción tendrá un costo determinado. Sí, y eso también implica cuando uno quiere implementar una nueva tecnología, el que
el poder de tener un proceso, el contar con las horas de los ingenieros de proceso o los ingenieros de proyecto para probar algo que quizás no hay un cierto riesgo de que pueda fallar o que tenga algún problema, sí, efectivamente hay un riesgo y la empresa minera siempre pone eso por delante. Sí, claro. Y eso implica que de alguna forma los procesos también demoran un poco más de tiempo y que sean un poco más costosos. Sí. ¿Y cómo ven ustedes desde Inspiral el aspecto cultural también? Que es un tema muy importante al momento de generar innovación, de cómo están estructuradas las empresas y de, digamos, la cultura corporativa que tienen ellas también. Sí, yo diría que ha ido mejorando en el tiempo, ha habido una mayor apertura y un cambio cultural de las empresas mineras hacia la incorporación de tecnología. Cada vez más se han acercado más hacia emprendedores quizás más pequeños y quizás tengan tecnologías más disruptivas. También mirando hacia sectores quizás que están un poquito más avanzados en este tema de cultura. Eso ha permitido destrabar algunas trabas culturales, pero trabas que todavía siguen existiendo. Estructuras muy verticales para la toma de decisión, principalmente, y mucha burocracia a veces para la toma de decisiones. Es parte a veces de los procesos en general en minería, pero quizás a veces se esperaría que eso fuese un poco distinto con el trabajo con startup. Claro, claro que sí. Javier, ahora esto es un trabajo de dos partes, ¿no? Sí. Por un lado están las empresas y por otro los proveedores también. Y ustedes también conocen esa experiencia. ¿Cuál crees tú que son los principales desafíos que tienen los proveedores al momento de disponerse como agentes de innovación, digamos, externos a estas empresas, al momento de asociarse con ellas? A ver, yo creo que lo principal y el gran tema que tienen las empresas proveedoras, especialmente startup, tiene que ver con el manejo de expectativas, de que muchas veces están acostumbrados a procesos que son muchísimo más rápidos en otra industria y esperan de que todo de alguna forma fluya de la misma manera en las empresas mineras, cosa que a veces no es tan así. Entonces, de alguna forma eso genera algunos temas. Y lo otro es que la madurez de la tecnología yo creo que también es un tema bien importante para las startups. A veces el no haber testeado de buena manera a veces sus tecnologías y no tener quizás evidencia suficiente para la implementación de una tecnología en una empresa minera, a veces eso genera las mayores barreras entre una minera y una startup. Seguro. Pero me imagino que eso también es parte del proceso de aprendizaje, digamos, ¿no? Sí, es parte del proceso de aprendizaje y ahí es, por ejemplo, cuando una buena área de innovación dentro de una empresa minera o a veces con el apoyo de empresas como Inspiral, por ejemplo, es que esas barreras o esas asimetrías entre una empresa minera y una startup se pueden ir de alguna forma derribando esas barreras y se pueden reducir esas brechas de alguna forma. Javier, por último, en una reflexión un poco más amplia, pero ¿cuán importante es el desarrollo en todo caso de este ecosistema de innovación y de emprendimiento asociado a la minería para el futuro de la industria minera acá en Chile? A ver, es fundamental principalmente por desafíos no resueltos que tiene la minería en Chile. Relaves, temas con sustentabilidad, con temas de productividad de la industria minera. En ese sentido es muy, muy relevante. Lo segundo es que el desarrollo de proveedores locales o la implementación de tecnologías disruptivas también permite la generación de conocimiento a nivel país. Entonces, la llegada de tecnologías disruptivas, porque aparte en Chile es un ejemplo en minería a nivel mundial, entonces la llegada de tecnologías que son únicas en el mundo permite quizás esa después utilización de tecnología en otros sectores o la generación de capital humano avanzado. Y lo tercero tiene que ver efectivamente con un aumento de la productividad o mejora en los procesos. Efectivamente eso va a permitir que las empresas mineras sean más eficientes, más productivas y por lo tanto generar riqueza para todos los chilenos de alguna forma. Sí. Javier, gracias por haber venido a Minería 360. Muchas gracias a ti por la conversación. Vamos a una pausa, no se vayan, nos quedan más información y noticias de la semana también aquí en Minería 360. Volvemos.
Y la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. 2 ramas de la IA, la generativa y la predictiva, ya están siendo utilizadas en la minería para, por ejemplo, agilizar procesos que van desde ordenar contratos con proveedores hasta apoyar a la mantención de equipos, eso y mucho más. El informe lo preparó Cristian Soto. Armar contratos en menos de 10 segundos es tan solo uno de los usos que la industria minera ya le está dando a la inteligencia artificial. Una tecnología que con el paso de los meses innova de forma exponencial. Un área que no para de sorprender con sus avances es la inteligencia artificial generativa. Para separar IA generativa del resto de áreas de la inteligencia artificial, es todo lo que tiene que ver con creación de contenidos, ya sea texto, imágenes, videos, pero tiene que ver con creación. En esta rama en particular hay un concepto que se vuelve muy importante, que es el prompt, que es como tú das las instrucciones de qué es lo que quieres crear o cómo quieres llevar una conversación. Entonces, esa ingeniería que llamamos ingeniería del prompt, cómo construyes esa petición, se vuelve súper importante en esta rama. Los usos de este tipo de inteligencia artificial actualmente están alrededor del área de gestión, ayudando en la confección de contratos, documentos para permisos ambientales y herramientas para recursos humanos. Ejemplo de esto es la introducción de un modelo de ChatGPT por parte de Antofagasta Minerals, precisamente en la gestión de personas dentro de la empresa. La IA generativa busca ser un copiloto para los trabajadores. Lo que se está haciendo en temas de contratos, por ejemplo, es profundizar y mejorar en la adopción del contrato frente a los protocolos y optimizar esos contratos tipos. Hay que considerar que en esta industria hay altos porcentajes de tercerización. Tú trabajas con distintos contratistas, fácilmente pueden ser 1.000, 2.000 contratistas, lo que te implica 10.000 órdenes de trabajo y contratos al mes. Es una cantidad significativa y tú tienes que asegurar que todas estas piezas funcionen en conjunto. Sí, tenemos que entender y recordar de que finalmente la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es trabajar con información desestructurada, ¿sí? No una información estructurada como antes estábamos muy acostumbrados probablemente en líneas, celdas y demás, sino que ahora la información está mucho más desestructurada en manuales, en datos, en números, y esto lo que nos permite es poder conciliar toda esta información y empezar a achicar un poco la brecha que hay y ayudar en las tomas de decisiones. Otro tipo de inteligencia artificial que ya está utilizando la industria es la IA predictiva. Esta utiliza el análisis estadístico para identificar pautas, anticipar comportamientos y prever acontecimientos futuros, lo que la hace ideal para ser usada en mantenimiento y mejorar la eficiencia de ciertos procesos. La startup chilena Ainwater trabaja en optimizar la desalinización y el uso de agua por parte de mineras. Nosotros lo que hacemos es que tomamos los datos de los sensores de las plantas, de caudales, pH, en fin, y hacemos un modelo de inteligencia artificial que nos predice qué es lo que va a pasar con eso. Por ejemplo, va a aumentar el caudal, va a aumentar la cantidad de agua que va a entrar a la planta y damos una recomendación de control. Oye, va a aumentar, entonces como va a aumentar, tal vez vas a estar fuera de rango y tienes que apagar la bomba, por ejemplo. Entonces, de esa manera se optimiza y se controlan procesos. Gracias a esta tecnología, Ainwater ha logrado optimizar el uso de energía por parte de desaladoras en el norte, llegando a reducir en un 6% su consumo eléctrico. Esta solución lo que hace, sin entrar en los detalles técnicos, es optimizar para que las plantas de tratamiento, las plantas desaladoras, las plantas de agua potable y las plantas de tratamiento de agua residual usen la cantidad justa y óptima tanto de agua o de insumos que requieran las plantas. Y además, en el caso en particular de las desaladoras, optimizarlas para maximizar la cantidad de agua que una desaladora produce, necesitando menos agua de un pozo y sacando más agua de la desaladora. El desarrollo de la IA, tanto generativa como predictiva, se ha dado sin mayor regulación, lo que en un ambiente industrial y de grandes compañías levanta temores en torno a la seguridad y uso de los datos. Como nueva tecnología hay muchas dudas, sí hay muchos riesgos. Esto, al ser un tema netamente sistémico, también tiene mucha implicancia, muy susceptible al famoso ciberataque y también a uso el CNI abierto, pongo a disponibilidad de todo el mundo los documentos propios de cada empresa
hay muchas dudas de cómo utilizarla todavía y cuáles son las medidas de seguridad que hay que tener. Startups chilenas como Ainwater, Mineral Forecast y Safety Mind son algunas de las proveedoras nacionales que trabajan con IA y que están tomando protagonismo en la industria. La minería en Chile siempre ha estado adelante en la innovación tecnológica. La minería en particular hoy está empezando a mirar más hacia las innovaciones que tenemos en Chile. Por ejemplo, somos parte del gremio Climate Tech, startups de temas climáticos, y las empresas mineras están mirando a decir, oye, no solo voy a traer esto súper bueno de Alemania y Estados Unidos, sino mirar que tengo muy buenas innovaciones tecnológicas en Chile y en particular en temas ambientales. Tecnología que avanza en su implementación y que promete ser una herramienta de asistencia vital para el desarrollo de la industria en las próximas décadas. Vamos a otro tema. Chile se ha posicionado como uno de los pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde. Es una industria que promete mucho. Pero, ¿qué pasaría si les contáramos que existe un combustible natural todavía más limpio que aquel? Bueno, se trata del hidrógeno blanco. A continuación le explicamos qué es y cómo se produce. El hidrógeno blanco es un hidrógeno, un tipo de hidrógeno que tiene un origen natural, que es producto de procesos geológicos que van a ocurrir debajo de la Tierra. ¿Ya? Entonces va a depender del ambiente tectónico en el cual este puede ser generado. Si nos enfocáramos, por ejemplo, en el caso de Chile, este estaría asociado a lo que es la subducción, el proceso donde la placa de Nazca se está metiendo bajo la placa sudamericana, y ahí ocurren procesos muy profundos donde van a permitir la liberación de gases que luego van a ser alojados, por así decirlo, en profundidad y formar reservorios de gas. Cuando hablamos de hidrógeno verde estamos hablando de un hidrógeno que tiene un origen más, por así decirlo, industrial. ¿Ya? Entonces esa es la principal diferencia. Acá estamos hablando de procesos totalmente naturales, a diferencia del otro que son procesos industriales. Una de las otras características importantes de este tipo de hidrógeno es que cuando se combustiona, a diferencia del verde que libera dióxido de carbono, CO2, en este caso, en el caso del hidrógeno blanco, se libera agua. Entonces eso es lo que lo hace mucho más limpio. Acá en Chile no tenemos o no hay estudios hasta el momento de hidrógeno blanco, ¿ya? Pero bueno, estamos en una zona de subducción donde podría haber este tipo de hidrógeno y hay ciertas evidencias, por ejemplo, en el altiplano, justamente en el límite con Bolivia, donde se han registrado algunas emanaciones de este tipo de hidrógeno, ¿ya? Entonces, dada la cercanía y el contexto, es que probablemente también en el norte de Chile, justamente el altiplano, también podríamos encontrar este tipo de recursos. Esto tendría un impacto en todo lo que es la transición energética, en la generación de nuevas tecnologías verdes y al final para poder en el fondo mitigar el cambio climático. Si Chile quiere aprovechar el potencial que tiene en torno a las energías renovables no convencionales, es fundamental desarrollar infraestructura para poder sacar el máximo partido. Y eso no significa no solo desarrollar transmisión, sino también desarrollar infraestructura para el almacenamiento. Recientemente hubo un importante acuerdo en el sector minero que involucra a la empresa Atlas Renewable Energy para poder desarrollar este sistema de almacenamiento acá en Chile. Conversamos de este y otros temas junto al CEO de la compañía, Alfredo Solar. Alfredo Solar, gerente general de Atlas, está junto a nosotros aquí en el estudio. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, muchas gracias por la invitación. Bueno, esto ha generado harto ruido, esta noticia, ¿no? Harto interés porque se trata de un acuerdo bien relevante, porque es Codelco, estamos hablando de la minera más importante acá en Chile también. Cuéntanos en qué consiste primero este acuerdo que han firmado con la minera. Bueno, nosotros firmamos un contrato de suministro para suministrar con energía 100% renovable y limpia por 24 horas y por un periodo de 15 años en base a un proyecto híbrido que vamos a construir que consiste en una planta de paneles solares más una unidad grande de almacenamiento que permite un poco suministrar las 24 horas en base a la energía que se genera en el día con los paneles y en la noche con la batería. Y ese ya es el primer factor distintivo del proyecto, ¿no? El hecho de que esté con almacenamiento también permite esa continuidad de 24 horas para la planta de generación fotovoltaica. Exactamente, las mineras piden que el suministro sea 100% renovable. Porque no paran en la red. Porque no paran y consumen las 24 horas del día, y para poder dar un suministro 100% renovable con estas tecnologías que son variables, al final la energía solar está presente en el día cuando hay sol y no está presente en la noche, entonces podemos dar el suministro en la noche en base a unidades de batería.
Ajá, de acuerdo. Esta tecnología del almacenamiento está empezando a tomar cada vez más fuerza en nuestro país también, acompañando al desarrollo de ciertos proyectos de energía renovable. ¿Qué rol crees que va a jugar en el proceso de transición, sobre todo para el sector minero, Alfredo? Mira, yo creo que el almacenamiento es muy importante, o sea, es una tecnología que existe hace mucho tiempo, todos tenemos hace 1000 años batería en el auto y por lo tanto la tecnología existe. Lo que ha ocurrido ahora es que el precio de las baterías ha permitido que el almacenamiento masivo de energía sea compatible con los precios que las empresas pueden pagar. Entonces, ahora la combinación de energía solar con batería entrega un precio de suministro que las mineras pueden pagar y que es bastante competitivo. Ajá. ¿Por qué este acuerdo ha sido calificado como inédito, Alfredo? Yo creo que es primera vez que se va a suministrar a una compañía minera en base a una planta nueva de baterías que se va a construir y desarrollar. A ver, Chile en general ha sido muy próspero en la instalación de energía solar. Hace 10 años que se vienen instalando múltiples plantas de energía solar. Esa energía solar básicamente ha colapsado las redes en el norte de Chile. Al nivel tal de que ha llegado a no caber la energía, o sea, hay vertimiento, no se puede inyectar toda la energía. Porque no está la infraestructura de transmisión. Porque no está la infraestructura de transmisión y el precio de esa energía es prácticamente cero, se tiene que botar durante el día. Entonces, las baterías vienen a complementar esa generación de energía solar y a poder ponerla presente, digamos, durante la noche, y esa combinación es fundamental en la transición energética que está ocurriendo en Chile. Sí, y por eso nos interesaba tanto abordar el tema, ¿no? En este programa ponemos mucho foco en temas de sostenibilidad, las empresas mineras están avanzando en este tema y este es un buen proyecto que grafica la forma en la que se puede ir avanzando de manera más rápida. ¿Crees que están marcando de alguna forma cierta tendencia para la industria minera en particular? 100%, o sea, yo creo que los mineros al final salen con un cobre o con algún mineral a venderlo afuera y la huella de carbono es un tema fundamental. Entonces los mineros quieren que su producto no esté grabado con huella de carbono y tener un suministro eléctrico limpio es fundamental. Entonces Chile está en un proceso de descarbonización. Las centrales de generación de energía eléctrica en base a carbón están en retirada, se han sacado una gran cantidad de estas centrales y hay un calendario para seguir sacando el resto. Entonces, ¿cómo se reemplaza esa generación eléctrica de combustibles fósiles con energías renovables? Pero el problema era que la variabilidad no permitía tener un suministro continuo y estas unidades de batería vienen un poco a resolver ese problema. Combinando energías renovables con batería se puede llegar a un suministro 24 horas y 100% renovable, y eso es lo que las mineras están demandando hoy. Sí, claro que sí. Y además lo hacen a gran volumen. O sea, este no se trata de un proyecto pequeñito, estamos hablando de gran suministro para Codelco. Por supuesto, nosotros para este contrato de suministro con Codelco vamos a construir 200 megas de paneles solares y 200 megas por 4 horas de almacenamiento en baterías. Ajá, 200 megas cada parte, digamos, ¿no? Sí, 200 megas solares y 200 megawatts de almacenamiento por 4 horas. ¿Cuál sería el suministro total anualizado, por ejemplo, más o menos? Nosotros vamos a suministrar 375 gigawatt hora año de energía eléctrica. Ajá, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, desde ese punto de vista, ¿qué rol creen ustedes que va a tener el almacenamiento como tecnología de aquí en adelante para Chile? Si uno piensa en la industria minera, más allá de Codelco en particular y sus planes específicos, estamos hablando de una industria que está tratando de avanzar en esta transición energética lo más rápido posible. ¿Qué rol va a cumplir el almacenamiento? Mira, el sistema eléctrico, sobre todo en el norte, está colapsado y la transmisión está tremendamente congestionada. Entonces el almacenamiento ahí tiene un doble rol, o sea, traslada energía del día hacia la noche y al mismo tiempo permite una correcta utilización de las redes de transmisión. O sea, la energía que se genera en el norte y que viene a Santiago no puede pasar durante las horas del día porque las líneas están congestionadas. Claro. Entonces, físicamente, digamos, a nivel de sistema, el almacenar esa energía y poder pasarla en otros horarios permite un uso óptimo de la transmisión en el sistema. Entonces, los clientes acceden a energía renovable las 24 horas del día y la transmisión, que está tremendamente estresada, de alguna manera ve un alivio producto del almacenamiento. Entonces, Chile va a requerir 2.000, 3.000, 4.000 megas de almacenamiento para combinarlo con la enorme cantidad de energía solar que tiene y poder resolver este problema. 4.000 megas de almacenamiento. Este proyecto en particular son 200 megas, nos decías, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos en este proyecto 200 megas y en otro contrato tenemos otros 200. O sea, nosotros ya como Atlas vamos a construir
construir 400 megas próximamente, y estamos participando en muchos otros procesos donde estamos incluyendo baterías también. Ajá. ¿Y esto permitiría, creen ustedes como Atlas, que podría ir acelerando el proceso de salida también de ciertas plantas contaminantes, digamos? Porque hay toda una programación para eso, pero en la medida en que no hubieran sustitutos, digamos, era difícil poder concretar el retiro de esas centrales térmicas. Indudablemente, yo creo que la presencia del almacenamiento combinado con las energías renovables va a poder dar certeza al coordinador eléctrico de que va a poder operar la red y va a poder prescindir, digamos, cada vez más de las centrales de combustibles fósiles que están hoy presentes. Sí, para la industria minera este es un tema, como ya decíamos, súper relevante. El tema de la huella es un factor distintivo y empieza a ser un factor de competitividad frente a otros mercados y a otros productores también, no solo de cobre, de otros minerales. ¿Cómo ves el avance que está teniendo la industria minera desde ese punto de vista, de los pasos que está dando para llegar a esa transición energética? Yo lo veo muy correcto. O sea, yo creo que la industria minera hace mucho tiempo que se ha preocupado de incorporar energías renovables en su suministro. Originalmente las incorporaba parcialmente, o sea, una fracción de energía solar durante algunas horas del día combinadas con otros suministros que al final le daban la continuidad a las 24 horas. Ajá. Yo creo que ahora el almacenamiento va a permitir que las mineras consigan lo que necesitan, que es 100% de energía limpia 24 horas al día. Sí, claro. ¿Y cómo ves el panorama a nivel país para poder avanzar en ese sentido? Una de las cosas importantes, por supuesto, la voluntad de los actores, ¿no? Y en este caso de la industria minera. Otro es que estén dadas las condiciones económicas, regulatorias o tecnológicas incluso para poder ir avanzando. ¿Cómo ves ese panorama? Mira, yo creo que Chile se anticipó y tiene una regulación que permite operar baterías, ya sea en plantas híbridas, o sea, una unidad de generación con batería, o standalone, que sería baterías directamente conectadas a la red que se cargan y se descargan. Tenemos la regulación. Creo que los precios de la batería, digamos, permitieron llegar al equilibrio económico de que la combinación de energía renovable con batería pueda ser algo que el cliente puede pagar. Entonces, estando la voluntad de comprar energía limpia, el precio hace sentido a los desarrollos mineros, creo que están todas las condiciones para que Chile vaya hacia la carbono neutralidad, digamos. La otra tecnología que mencionaba es standalone, ¿no? Sí. Esa es la que está en el proyecto con Copec, entiendo. Claro, claro. En ese caso es una batería conectada directamente a la red, que se carga desde la red y se descarga desde la red. No se carga desde una unidad de generación, sino que carga y descarga desde la red. Perfecto, perfecto. Respecto a la tecnología del almacenamiento, mencionabas al comienzo de la conversación que ha bajado los precios, ¿no? de desarrollo de las baterías. La tecnología en ese sentido no es nueva, pero sí los costos han disminuido mucho. Y pensaba en el paralelo de lo que ocurrió con los paneles solares. Al año 2010 en Chile todavía discutíamos si íbamos a construir o no represas en la Patagonia, y de pronto se produjo un cambio en el mercado de los paneles solares que empezó a bajar dramáticamente los costos de producción fotovoltaica. Y eso cambió completamente el panorama. ¿Puede pasar algo parecido con el almacenamiento? O sea, ¿cómo ven las proyecciones del desarrollo de la tecnología para que puedan ir bajando los precios a futuro? Claro, desde el año 2010, como dices tú, hasta ahora los paneles fotovoltaicos bajaron, no sé, 20 veces su valor. Bajaron como hasta menos de un 10%, como hasta un 5% de su costo. Las baterías en base a litio están bajando, hay una curva descendente de precio y nosotros pensamos que el próximo año y en 2 años más las baterías van a seguir bajando. Todo va a depender un poco del precio internacional del litio y de la demanda que se produzca por estas tecnologías en otros mercados. Nosotros somos un mercado bien chico, pero China, por ejemplo, está creciendo mucho en el uso intenso de estas tecnologías. Sí, pero en una entrevista tú destacabas también que Chile está avanzando muy rápido precisamente en el desarrollo de energía solar, ¿no? Y de los países que están avanzando más rápido en ese sentido. Acá parece una combinación que puede estimular también, en la medida que hay almacenamiento, el desarrollo de nuevas plantas solares. Sí, 100%. Yo creo que Chile ha sido muy rápido en alcanzar una penetración solar grande, ha llegado a tener niveles de congestión en la red y se están dando las condiciones para incorporar almacenamiento. O sea, Chile debe ser uno de los 3 lugares en el mundo donde hay un boom de instalación del almacenamiento por las condiciones que conversamos antes. Yo creo que esto se ha dado en Estados Unidos, en California, en Australia y en Chile, y un poco todos los fabricantes de baterías están mirando con mucho cuidado estos 3 mercados y sobre todo Chile, donde se está integrando las baterías a gran escala. Sí, son buenas señales las que se dan desde el mercado. Alfredo, gracias por haber venido a Minería 360. Muchas gracias por la invitación.
Bien, nos vamos a ir a una pausa en Minería 360. Muy breve, volvemos de inmediato. Espérennos. Bueno, y nutrida ha estado la agenda de la industria. Vamos a revisar un compacto de varias noticias que han marcado en los últimos días. Una de ellas guarda relación con la compañía minera británica Anglo American. Anunció la venta de 2 activos, uno en Australia y otro en Chile, a Taurus Fund Management por hasta $195 millones en efectivo. En concreto, se trata de los proyectos Onslow Iron en West Pilbara y de Caspiche en el norte de Chile. Taurus adquirirá la propiedad australiana por $125 millones en efectivo, hasta $25 millones en contraprestación diferida. Por su parte, la regalía de oro y cobre chilena serán compradas por $25 millones en efectivo, hasta $20 millones en compensación. De la empresa esperan que la venta se concrete de forma definitiva en el cuarto trimestre del año 2024, pendiente a las condiciones de cierres habituales. Una información que llega luego de que Anglo American informara un retroceso en su producción de cobre proveniente de Chile y Perú durante el segundo trimestre del año en curso. Con 10 proyectos y un aporte cercano a los $60 millones para cada uno, el Ministerio de Ciencia definió que los anillos de investigación en áreas temáticas específicas del año 2024 tendrán como eje central el litio y los salares. Las iniciativas, de las cuales 6 serán realizadas por las universidades de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, serán financiadas en personal, operación, infraestructura y equipamientos durante un máximo de 3 años. Entre las temáticas que abordarán los proyectos ganadores están la recuperación de minerales críticos para la seguridad de la transición energética, la identificación del potencial biotecnológico y amenazas ambientales, así como el uso integrado de materia microbiana para la biorecuperación de desechos electrónicos. Desde el gobierno apuntaron que gracias a esta iniciativa se podrá recopilar evidencia científica para la Estrategia Nacional del Litio. Y el ministro de Minería de Arabia Saudita, Bandar Al-Korayev, visitará nuestro país durante las próximas 2 semanas con el fin de expandir su presencia internacional en la minería. El principal exportador de petróleo en el mundo comenzará su gira por Brasil con el propósito de abordar la extracción de minerales, procesamientos de alimentos y aviación. Mientras que para el caso chileno se estima que las conversaciones se centren en el litio, elemento crucial para la producción de baterías de los vehículos eléctricos. Además, se espera que el ministro saudí se reúna con su par Aurora Williams, así como con las empresas mineras ubicadas en la región de Antofagasta y Codelco. Encuentro que, en el caso de esta última, se va a producir en medio de la búsqueda de socios del sector privado para la generación de proyectos en torno al litio. Entre los potenciales candidatos de Arabia Saudita se encuentran Almar Water Solution, compañía que en junio había manifestado sus intenciones de asociarse con la estatal por el salar de Maricunga. Bueno, y el Ministerio de Minería informó que aceptó la renuncia no voluntaria del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, Joaquín Morales, quien asumió el cargo en marzo del año 2023. Morales llegó a la institución en enero del 2020 como fiscal y posteriormente fue nombrado vicepresidente ejecutivo subrogante de la comisión en marzo del 2022. El Ministerio comunicó que Claudia Rodríguez, quien actualmente se desempeña como fiscal de la institución, asumirá como vicepresidenta ejecutiva subrogante de Cochilco, en reemplazo de Morales, a la espera del proceso de concurso público realizado por el Servicio Civil. Rodríguez es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee un postítulo de probidad y buen gobierno de la misma casa de estudios. Se ha desempeñado en Cochilco desde el año 2008, primero como abogada de la Fiscalía y a contar del año 2022 como fiscal subrogante. También trabajó en Serna Giomín y en el Registro Civil.
Desde juegos de mesa hasta algunos cuentos también en que la misión es despertar una mina dormida. Diversas han sido las iniciativas desarrolladas por profesionales y equipos de la industria también, con el fin de acercar la minería a niños, niñas y adolescentes. Camila Sumastre nos cuenta más sobre estos materiales infantiles en la siguiente nota. Actualmente, si tú le preguntas a un niño o una niña, muchos estudiantes te pueden decir que quieren ser bomberos, que pueden ser médicos, que pueden ser doctores, pero es poco probable que un estudiante te responda que quisiera trabajar en minería. Hecho que genera preocupación entre especialistas del área. Esto considerando que se trata de una industria que necesitará incorporar más de 34.000 trabajadores para 2032. Con este escenario de fondo, instituciones, académicos y líderes del sector se han dedicado a crear material infantil y herramientas de apoyo para incentivar a niños y niñas a ser parte del mundo minero. Cuentos, museos didácticos y juegos de mesa son algunas de las iniciativas. El corazón del objetivo de la Fundación era acercarse a los jóvenes, al mundo estudiantil y hablar de minería, dar un poquito de conciencia, explicar y transferir este conocimiento a los jóvenes. Entonces no podíamos llegar como de manera tan estructural. Entonces de ahí nace este juego que es la versión de una metrópolis, pero que habla de minería, de yacimientos mineros. Este es nuestro juego que se llama La Gran Minería Chilena, que se ha entregado en distintos lugares, colegios, universidades. Entonces, quiero mostrarles un poquito cómo está compuesto. Bueno, acá están los dados. Entonces uno juega y dice, ya, me salió el 7, mi ficha. Partida, inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dice, pala cargadora Jumbo. Busquemos la pala cargadora Jumbo. Entonces, en estas fichitas nos van a aparecer las palas o todos los conceptos que aparecen acá y vamos a ir revisando qué significa cada uno de ellos. Y así vamos dando la vuelta con cada uno de los dados, de las fichas. Mientras que desde la región de Antofagasta, la Fundación Museo Didáctico de la Mineralogía ayuda a 60 menores en situación de vulnerabilidad y los educa sobre la minería para que sean los primeros profesionales en sus familias en ingresar al sector. ¿Qué generamos nosotros? Búsqueda de vocación, que le interese la geología, la mineralogía, arqueología, paleontología. También nos gusta rescatar un poco el patrimonio minero y de la región en general de Antofagasta. ¿Cuál es nuestra idea? Nosotros queremos prestar herramientas de apoyo para poder sacar a los chicos a terreno o que ellos tengan después las herramientas para estudiar por ellos mismos. En tanto, en Oceanía, la ingeniera en minas Catherine Lalut escribió el libro La mina que se durmió en los campos de oro. Con la región de Goldfields en Australia como base, 3 niñas deben asumir el desafío de despertar una mina dormida. Ellas tienen la misión de despertar a la mina mediante ayuda de un gato mágico, un gato egipcio, que le ayuda a sortear varias pruebas. Y al final se encuentran con un gigante mágico que finalmente despierta la mina, despierta la comunidad. Si no despertaran esta mina durmiente, toda la gente del pueblo se iba a tener que ir porque no hay trabajo, no se generan sueldos. Educación inicial que se hace fundamental en el desarrollo de niños y niñas, ya sea a través de conceptos o juegos. Cada interacción contribuye a la maduración del cerebro y sienta las bases para su posterior aprendizaje, según UNICEF. Algo que queda al debe en el caso chileno ante la falta de incorporación de contenido relacionado a la minería en el currículum educacional, así como por brechas de género que dificultan la entrada de las mujeres al rubro. Existe una información que está poco actualizada, incluso en el currículum, respecto de todo el espectro de actividades que se realizan en torno a la minería. Actualmente como que no existe una visión completa de lo que es el proceso minero o donde ellos, por ejemplo, podrían trabajar. Tampoco se conoce el rol de los minerales dentro de los procesos actuales y la lucha también que está teniendo la minería contra el cambio climático. La idea es acercar a la minería a todo y que entendamos de los niños y cambie la percepción, porque yo he trabajado 12 años desde que egresé, no ha cambiado mucho para las mujeres el tema de la cultura minera, tanto en Chile como acá. Hay países que viven de la agricultura, de la agronomía, del turismo. Chile vive del cobre. Entonces, para nosotros es importante que le demos valor a la riqueza del país. Materiales educativos de diferentes partes de Chile y el mundo, pero que tienen en común un punto: fomentar la entrada a la industria y hacer de la minería parte de la cultura.
Y momento de revisar todas las curiosidades en torno al mundo de la minería. Los inchancables son material que, por muy simple que se vean, pueden retrasar toda la cadena de producción minera. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata? Lo vemos en la siguiente cápsula animada. Hoy queremos expandir tu léxico y retarte a decir esta nueva palabra lo más rápido: inchancables. Un concepto clave que las mineras tienen en cuenta a la hora de la extracción y producción son las inchancables. Este peculiar término que el mundo minero maneja a la perfección se refiere a cualquier material mezclado con el mineral extraído que puede dañar la maquinaria o incluso retrasar toda la producción. Como podrás imaginar, estos son obstáculos constantes y un problema a solucionar por la industria al momento de pasar el material al chancador, pero se han podido mitigar de diversas maneras. Primero, se evitan al llevar a cabo un cuidadoso proceso de mantenimiento y buenas prácticas en la extracción. Existen diversas tecnologías para evitar que los inchancables lleguen hasta las chancadoras, como imanes posicionados sobre las bandas transportadoras que atraen todo el material que no corresponda al extraído. También nanotecnologías ubicadas en las palas y máquinas que detectan la presencia de inchancables y dan aviso al operador de la máquina. Los costos por las detenciones no programadas pueden tener un impacto importante en las ganancias. Y ahora ya lo sabes gracias a Minería 360. Bueno, y ha sido movida hasta toda la industria por estos días. Dejamos hasta acá la presente entrega de Minería 360. Recuerden que pueden visitar nuestro sitio web cnnchile.com en la sección de Minería 360 todos los detalles de este capítulo y también el material anterior. Gracias por acompañarnos. A la próxima. Nos vemos.